hay que revisar muchas de las cosas que sabemos de Felipe II. El concepto de hombre culto de Felipe es innegable. Es un rey fascinado por la alquimia, el esoterismo, la magia, la astrología. Felipe II estuvo rodeado de personajes heterodoxos. Los confesores y las personas que se rodeó al principio, pues después van a ser condenadas por la Inquisición. Las autoridades eclesiásticas quemaban los libros prohibidos o los libros confiscados. Felipe II no. Felipe II era un hombre muy humano, era un hombre incluso muy sensible. Creo que es un hombre profundamente desgraciado, porque está atrapado permanentemente por la pérdida y la búsqueda del amor, de personas en quien confiar. Y desde luego lo que hoy en día hay que desterrar por completo es todo lo que está íntimamente ligado a la leyenda negra, ¿no? La historia la escriben los vencedores. No siempre consiguen cubrir la verdad, pero hay ocasiones en que la verdad se olvida. Yo, Felipe II, he quedado para la historia desdibujado y oculto bajo la versión interesada y sesgada de los vencedores y su leyenda negra. Yo, el monarca más poderoso del mundo, el hombre que imprimía su mano en los siglos como si fuesen cera, el hombre en cuyo imperio nunca se ponía el sol. Vale. A ver, cierra la tercera. La historia de Felipe II se ha contado muchas veces y bajo diferentes puntos de vista. Todos conocemos una parte de esa historia, o creemos conocerla. Pocos hombres han dejado tantas huellas de sí mismos y, sin embargo, están tan rodeados de falsedades, de mitos, de invenciones y falacias que se dan por buenas. Muchas gracias, hasta luego, Teo. En los próximos minutos, algunos de los expertos más importantes en su figura nos ayudarán a desvelar sus secretos más ocultos. Felipe II, el rey, el hombre, como nunca se ha contado. A veces los pueblos olvidan su pasado o no quieren acordarse de él. España, una nación repleta de claroscuros, quizá más que ninguna otra del mundo, ha desviado la mirada de su historia durante demasiado tiempo. A mí, el heredero del emperador Carlos, se me conoce por la derrota de la Gran Armada, por la muerte de mi hijo, por la visión difamatoria de mis enemigos, y se olvida que fui un monarca ilustrado, amante del conocimiento, amigo de las artes. Mi vida, a la vista de todos, sigue siendo un misterio. Todo el mundo prefiere el Felipe II que ha creado en su propia mente, porque todos inevitablemente queremos adaptar la realidad a sus propias preferencias personales e ideológicas. El problema es cuando se intenta entender a un personaje histórico como un bloque homogéneo, ¿no? Felipe II es una figura que ha sido muy maltratada. Es sabido que es maltratado, desde los últimos años he intentado recuperar. Tiene una evolución desde que es un joven
con aspiraciones de una nobleza y de un, digamos, romanticismo basado en su modelo que era la Amadís de Gaula, en una cultura profunda. Evidentemente no se puede ni demonizar ni convertir en un gran paradigma. Y desde luego lo que hoy en día hay que desterrar por completo es todo lo que está íntimamente ligado a la leyenda negra, ¿no? Puesto que ya está, o sea, eso fue una propaganda política concreta para conseguir unos fines muy concretos. Tenemos la visión a través de los ojos de la historiografía británica, principalmente, y esto pues, es como si estuviéramos viendo la historia de las tribus indias nativas a través del general Custer. Cuando ellos escriben la historia de Felipe II está muy condicionada por la leyenda negra, y entonces la imagen que tienen de Felipe II y la imagen que tenemos también incluso los españoles de Felipe II es que fue un déspota, que fue un rey tirano, que fue un rey absolutista, imperialista, prácticamente uno de los seres más despiadados del momento, ¿no? Felipe II es el rey del mundo, pero ese monarca, que la leyenda negra lo ha pintado como un genocida, como un déspota sanguinario, tenía perfiles absolutamente sorprendentes. Era un rey muy hecho a la europea, que trae jardines flamencos a Madrid, que organiza un lago artificial en la Casa de Campo. Empezó a montar hospitales para pobres, también en Madrid y en diferentes partes del imperio. Tuvo incluso la sensibilidad social de empezar a construir casas para los más desfavorecidos, para la gente que no tenía dónde vivir. Pero si fue algo, fue sobre todo un gran príncipe renacentista, cuando era príncipe, y un gran rey renacentista con todo lo que se conlleva, ¿eh? Con respecto a la filosofía, a la búsqueda del conocimiento, en fin. Luego estaba muy preocupado por la cultura, ¿no? La primera universidad en América, en lo que hoy es Perú, la creó él porque tenía mucho interés en que en España o en el imperio pues que se viviese mejor y que la gente estuviese más preparada y que tuviese cierta seguridad. Creo que es hora de que acabemos con la leyenda negra respecto a Felipe II. El rey que dominó el mundo no fue un personaje gris, poco cultivado, siempre vestido de negro, taciturno y con pocas ganas de conocer su propio mundo, el planeta en el que habitaba. Al contrario. Es un rey fascinado por la alquimia, el esoterismo, la magia, la astrología. Apenas se conoce nada de esto en una España ultracatólica, donde son todas estas ciencias y paraciencias perseguidas por la Inquisición. Fue un hombre con grandes inquietudes que se hizo enormes preguntas para las que no encontraba respuesta en los materiales que tenía a su alcance o en los intelectuales que lo arropaban, y que terminó muriéndose con la duda irresuelta respecto a las grandes preguntas filosóficas con las que creció en su infancia cerca de su madre Isabel de Portugal. Las preguntas que todavía hoy, paradójicamente, siguen sin encontrar solución. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y sobre todo, después de pasar por este mundo, ¿a dónde vamos? La relación de Carlos V con su hijo no fue tan importante como podemos creer. Eso en parte por las muchísimas ausencias de Carlos V de España. Pero en cambio estuvo muy pegado a su madre, a Isabel de Portugal, con la que vivió hasta los 12 años, hasta que se quedó huérfano de madre. Su infancia está marcada por un entorno femenino, sus hermanas, su madre, la educación prácticamente a solas. Él crece primero bastante aislado de su padre, de Carlos V, del emperador, que no le prestó demasiada atención en sus primeros años de vida. Y ahí vemos pues, un niño dulce, alegre, que de repente se ve sumido pues, en esa orfandad. Felipe II apareció como un príncipe castellano en su niñez y adolescencia, pero
A partir de 1548, que es cuando su padre Carlos V le quiere dejar como emperador, aparece como un príncipe humanista. Incluso es más, los confesores y las personas que se rodeó al principio, pues después van a ser condenadas por la Inquisición. Hay que pensar que creció en parte fuera del país. Felipe II pasó 14 meses en Inglaterra y 5 años en los Países Bajos, 1 año y medio en Alemania, muchos meses en Italia, en Francia también, y conocía personalmente a casi todos los personajes importantes de su época. En mi infancia y juventud gusté de la literatura, la caza, el baile. Aprendí idiomas, viajé y fui educado como futuro rey. Ya adulto, como cabeza del imperio más vasto que han contemplado los siglos, tuve grandes victorias y derrotas, disputas con la Iglesia y con el Papa. Me interesé por los conocimientos ocultos y, sobre todo, quise dejar mi legado en forma de piedra y libros. Lo tenéis ante vuestros ojos. ¿Por qué mis pasos por esta tierra son hoy solo una sombra? Felipe II era un hombre muy humano, era un hombre incluso muy sensible y con una formación literaria y artística enorme. Fue un gran protector de las artes. Tuvo una formación principesca y, de acuerdo con las directrices de la época, había estudiado con maestros muy importantes, tenía un conocimiento matemático, tenía un conocimiento lingüístico, filológico. Era un hombre muy culto, sobre todo para los estándares de la época. Tenía libros en hebreo, tenía libros, por supuesto, en latín, tenía libros en árabe. Entonces, posiblemente conociese las nociones básicas para defenderse en cualquiera de esos idiomas. El concepto de hombre culto de Felipe es innegable. Tenía una cultura y una memoria portentosa. Yo creo que habría muy pocas personas en aquella época con su nivel de cultura. Basta recordar que él, ya en Salamanca, de joven, se preocupa por el estado de la universidad, es muy abierto, incluso muy social en un momento dado. Pero sobre todo es un hombre que leía. Era un rey que estaba preocupado por leer, escribía muy bien y escribía todas sus cartas, las escribía y las órdenes las daba por carta y por escrito. Fue un gran representante de todo lo que fue el Renacimiento intelectual, socialmente. Le interesaba casi todo, ¿no? Como los hombres del Renacimiento. Si yo tuviera que destacar, evidentemente le interesaba muchísimo la arquitectura. Y además era un hombre que era un gran amante de la música, hasta el punto de que tocaba la vihuela, tocaba el laúd y posiblemente tocaba el clavecín. Solo hay que ver los cuadros que hay en el Museo del Prado para ver que no es un rey ni misógino, ni de una religiosidad puritana y enfermiza, sino todo lo contrario. Las ideas que tenía de crear una gran biblioteca y de traer libros que entonces comenzaban a ser discutidos o prohibidos, indica que su mentalidad era abierta. Y sin embargo, en un momento dado de su vida, decide empezar a vestir ya para siempre de negro, de luto riguroso. No es tanto por la muerte de sus mujeres, que se le iban muriendo una detrás de otra, ni siquiera por el catolicismo que se le imputaba, es porque, leyendo un libro muy popular entonces, un libro esotérico, el Picatrix, recomendaba vestir de negro para atraerse las influencias de Saturno. Es el planeta de la melancolía, pero también de la inteligencia. En adelante vestirá siempre de negro con un añadido, el famoso bonete negro de Felipe II, que tiene un punto de mitra, viste como una especie de sumo sacerdote, y también algo que recuerda al rey Salomón. Muchas veces a lo mejor no entendemos bien algunas acciones de Felipe II, de rechazo o de aceptación de cuadros que nos parecerían absurdos desde nuestro punto de vista, pero desde el suyo eran perfectamente lógicos. En esa época no existían los caprichos estéticos. En todo caso, lo que existían eran planes estéticos. Los cuadros que encarga para el retablo mayor del Escorial, con unas funciones
informativas, con unas funciones de devociones, con unas funciones de contar la historia sagrada, pero también está empleando desde el punto de vista privado pues cuadros mitológicos con una función, diríamos, de erotización a partir de las imágenes de mujeres desnudas en actitudes, incluso diríamos inconvenientes. Digamos, va a tener unas funciones completamente distintas a las que fueran devocionales o a las que pudieran ser de entretenimiento o didácticas. Ese arte debemos entenderlo casi como si nos enfrentáramos a máquinas que cumplían con un servicio. En el caso del Jardín de las Delicias, ese servicio era un servicio profundamente espiritual. Yo diría que el Jardín de las Delicias era una especie de tabla de gimnasia para el alma del rey. El Bosco me fascinó. Sus visiones atormentadas ejercieron en mí una irresistible atracción. Hice adquirir sus obras por toda Europa y en mis últimos momentos mandé colocar el Jardín de las Delicias en mi lecho de muerte. Quise contemplarlo en las últimas horas de mi vida. Aquellas imágenes ocultaban una verdad más allá de lo evidente, como un puente tendido entre este mundo y el otro. La fascinación de Felipe II por el Bosco llega tanto que acumula hasta 34 tablas en sus aposentos privados. El Bosco se convierte en una especie de abridor de caminos esotéricos para Felipe II y puede que Arias Montano, el sabio Arias Montano, junto con Andrés Laguna, uno de sus médicos de cabecera, fueran sus iniciadores en ese camino del que apenas conocemos más que las pinturas del Bosco. Los cuadros del Bosco estaban no demasiado bien vistos desde el punto de vista de la ortodoxia religiosa, y que a lo mejor esos cuadros en Flandes, bueno, no perturban, pero en España pudiera tener usted pues problemas con la Inquisición. Cada vez que se abrían los paneles del Jardín de las Delicias y se dejaba ver esa especie de gran orgía que se contempla en su tabla central, las murmuraciones eran muchísimas. En el Jardín de las Delicias vemos la creación del hombre y poca gente observa o repara en quién preside esa creación del hombre. No es Dios Padre, es Jesucristo. Es una clave absolutamente herética propia de las doctrinas adamitas. Esa secta, los adamitas, decían que para redimirse de este infierno en el que vivimos, lo que tendríamos que hacer es conseguir que aparecieran sobre la faz de la tierra un nuevo Adán y una nueva Eva, que serían tutelados durante 1000 años, no por Dios Padre, sino por Jesucristo. Otro artefacto pictórico que estaba en sus estancias particulares y que hoy conocemos como la Mesa de los Pecados Capitales. El centro de la mesa es el ojo de Dios que todo lo ve. Por lo tanto, era una máquina de vigilancia construida hace 500 años. El Escorial tiene un sentido simbólico y muy grande. En principio es la victoria de San Quintín la que parece que motiva la realización del Escorial, pero va más lejos que celebrar una victoria. La famosa batalla de San Quintín, pues bueno, tiene que estar, es un motivo oficial, no es falso en sí mismo, lo que pasa es que es insuficiente. Evidentemente, todo ese proyecto tan grande no se hace para conmemorar una batalla. Es el pensamiento de Felipe II de construir un edificio que es como el templo de Salomón fue para el mundo hebraico. Felipe II creía que él era, de alguna manera, el heredero de Salomón. Por eso, cuando él construye el patio de ingreso a la iglesia de San Lorenzo del Escorial, coloca en el frontispicio a los reyes de Israel. El fresco que en la bóveda de la biblioteca del Escorial representa una especie de juramento entre Salomón y la reina de Saba. Salomón tiene un parecido
absolutamente asombroso en el perfil de Salomón con el busto de Felipe II de Pompeo Leoni. Y todo eso no es casual. El rey Salomón construyó un lugar que pasaría a la historia de la humanidad como el tabernáculo a través del cual se podría hablar directamente con Dios. Cuando él construye el monasterio del Escorial, tiene esa ambición. El hacer una especie de Jerusalén celeste en medio de esa inmensidad del paisaje y que se estuvo buscando durante 3 años hasta dar justo con él para construir esa nueva Jerusalén celeste, ese templo de Salomón. La novedad es fundamental para entender el Escorial. Fue un edificio totalmente vanguardista, nuevo, y lo quiso ser en su concepto, con lo cual no valía Toledo ni valía ciudades con un pasado, se trataba de empezar de nuevo, una cosa nueva, acreditada con un orden superior. No son reyes de Castilla ni reyes de Asturias los que están en el patio de los reyes, son los reyes de Israel. A mí me sorprende mucho que todavía hoy, en pleno siglo XXI, ilustres historiadores, expertos, especialistas, sigan considerando que la alquimia, en lo que se refiere a su lectura histórica, es un dato casi irrelevante, por no decir ninguneable, ocultable, ¿no? Porque en la alquimia no solamente se cruza esoterismo hebreo, en fin, cábala, numerología, astrología, sino que se cruzan los primeros intentos, primeros esbozos experimentales que van a llevar, como digo, a las ciencias modernas. La alquimia, entonces, era lo más parecido a lo que luego fue la física y la química. Una de las grandes ciencias era la alquimia, la otra era la astrología, que también te permitía conocer los planes de Dios. Entonces estas cosas hacen, por lo menos, que nos permitamos el lujo de sospechar que Felipe II no era tan fanático como nos lo han vendido. Es que no se trata de un capricho de Felipe II. Nos encontramos que en la corte de los Médicis está un personaje como Nostradamus. Su primo, el emperador Rodolfo, que realmente lleva el título del imperio, tiene su corte de Praga convertida en un auténtico cenáculo de cabalistas, numerólogos, astrólogos. Felipe II era un gran conocedor de la literatura hermética, un hombre que se interesaba mucho por las ciencias ocultas, en lo que hay un sentido de la magia y un sentido de la trascendencia. Busqué la sabiduría donde quiera que pudiera hallarse, sin importar su origen. La busqué incluso en lugares prohibidos en mi tiempo, y por ello tuve que luchar en no pocas ocasiones contra la intransigencia y el fanatismo. Alquimia, astrología, cábala, saberes antiguos y herméticos. Hay una prueba histórica conservada en el Museo Británico que demuestra el vínculo entre Felipe II y la magia de una manera excepcional. Esa prueba es un pequeño espejo de obsidiana negro. Fue un regalo que le hizo el rey Felipe II a la reina Isabel I de Inglaterra. La reina Isabel I de Inglaterra tenía un mago de cabecera, un alquimista que se llamaba John Dee. Es un personaje absolutamente fascinante, el autor de una compleja obra entre esotérica, cabalística, astrológica, y hay quien le atribuyen también la escritura del manuscrito Voynich, también conocido en su tiempo como el Códice Ochavado. Es muy posible que Felipe II, acuciado por sus bancarrotas y por su malísima salud, en algún momento dado de su reinado intentara hacerse con este manuscrito y que todavía hoy nadie ha conseguido descifrar. John Dee fue, además de mago y hechicero, también un espía que firmaba sus documentos para la reina con 2 ojos seguidos de un número 7 que era el número mágico. 007 viene de la firma de John Dee. Pues bien, este John Dee tenía como una de sus reliquias más preciadas ese espejo que Felipe II le había dado a la reina Isabel I de Inglaterra y que hoy descansa en una vitrina del Museo Británico de Londres. ¿Qué buscaba Felipe II de la alquimia? 2 cosas fundamentales: el elixir de la eterna juventud o el de la inmortalidad, y por supuesto la piedra filosofal, la que convierte el plomo en oro.
¿Hasta qué punto podemos considerar todo esto superchería? Bien, consideremos que un personaje como Isaac Newton, padre de la ciencia moderna, estudió alquimia y dejó obra alquímica hasta los últimos días de su vida. Hablamos de Isaac Newton. Cualquier persona de la capacidad intelectual y de las posibilidades de desarrollo intelectual que tuvo Felipe II en el siglo XVI no solo contemplaba la necesidad de estudio de disciplinas heterodoxas, sino que lógicamente incurría en ellas. Entonces, ¿cómo no le va a interesar al rey la cábala, la alquimia? Cosas que a lo mejor por el prejuicio que siglos después, ¿no?, la propia Iglesia ha generado sobre esas disciplinas por puro desconocimiento, pues le pueden parecer heréticas, pero la búsqueda del conocimiento estaba. Como todos los grandes mandatarios de su tiempo, desde los sumerios, yo creo que hasta Ronald Reagan, Felipe era un personaje obsesionado con la astrología. Le importaba mucho el veredicto de las estrellas. Él, antes de ser rey, siendo todavía príncipe, ya hace venir a su corte al más famoso astrólogo de Alemania, que es Mateo Jaco, y este le hace una predicción de la que él en su momento se jacta, porque le parece divertida y nada más, pero que se cumplirá al pie de la letra. Le llega a decir que se casará 4 veces, que tendrá 5 hijos y que solo sobrevivirán 2. Esto, que vaya si es preciso y aventurado, se cumple al pie de la letra. La astrología era una ciencia, entre comillas, común y muy frecuente en las clases pudientes de la época a la que nos estamos refiriendo. Y por lo tanto, Felipe II no fue ajeno, desde luego, a su influencia. Él tuvo sus astrólogos, existen las cartas natales del propio rey. El elemento astrológico aparece una y otra vez como pequeños destellos en algunos elementos de las decoraciones del propio monasterio del Escorial, donde se supone que no debería estar, porque la astrología, si bien no estaba tan prohibida, no era un elemento tan rechazado por la Iglesia Católica como paradójicamente lo es hoy, en esa época tampoco estaba demasiado bien visto. Pocos me entendieron. Este mundo no estaba hecho a mi medida. Dijeron mentiras que mis enemigos quisieron creer. 1000 veces repetidas se convirtieron en verdades. Mi gran biblioteca y el Escorial en toda su gloria, el arca erigida para atesorar el mayor conocimiento de su tiempo, los saberes antiguos y nuevos reunidos. ¿Y para qué? Para un mundo que parece no haber aprendido nada. Hay una leyenda que dice que Felipe II eligió el emplazamiento del monasterio porque ahí existía una entrada a los infiernos. De hecho, durante la construcción no fueron pocos los operarios que veían un perro negro merodear a altas horas de la madrugada entre las máquinas, las grúas y los materiales de construcción, y que algunos interpretaban como el mismísimo diablo. Perro que desapareció por completo el día que se colocó la última piedra del santuario. Y conociendo el tipo de maestros constructores, de gente que trabajaba, es decir, arquitectos, de maestros de obra, la elección del lugar necesita algún tipo de acreditación simbólica, histórica. Tiene que ser un lugar de culto, que pase algo, no puede ser solo una finalidad práctica. Posiblemente concentrar energías telúricas de alta intensidad para sus experimentos alquímicos o para su propio bienestar personal o para el de España en general, y quizá también, otra leyenda paralela, tapar una boca del infierno. Sucede mucho en la tradición hermética que se unen los puntos infernales y los puntos celestes, unos sobre otros, suelen solaparse. ¿Sabía algo de esto Felipe II? Probablemente sí. Un arquitecto del Renacimiento jamás hubiera construido eso en cualquier solar. Felipe II, según dicen, pues tenía cierta tendencia a buscar un emplazamiento en una zona que estuviese señalada por algún acontecimiento relacionado con la cultura o con el culto a los difuntos. Acabaron encontrando otro cerro sagrado de los celtas, que es el Monte Abantos, que estaba cerca de una villa manchega que se llamaba Madrid, que era un pueblo de segunda o de tercera categoría.
Porque Madrid, en ese momento, jamás nadie podía haber imaginado que iba a ser la candidata a ser la capital de un reino. De hecho, como tal, el documento donde Madrid, el supuesto 1561, donde Madrid se convierte en la capital, no existe, no es verdad. Una vez que Felipe II se trae la corte a Madrid, pues se empieza a configurar este Madrid de Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que es lo que hoy se llama Madrid de los Austria, que es una de las zonas más visitadas, tanto por los turistas nacionales como por los turistas internacionales, y una de las zonas que más nos gusta a los madrileños. Se traslada la corte allí. Con lo cual parece claro, yo apoyo sobre todo a los autores que dicen no es que el Escorial está allí porque Madrid fue la capital, no, Madrid se convirtió en la sede de la corte, decir capital es mucho, porque se eligió el enclave del Escorial. El Monte Abantos casi seguro que era un monte sagrado en tiempos de los carpetanos, vinculados con unos cultos locales, celtíberos, seguramente la presencia del propio dios Lug, dios que su festival, es decir, su gran fiesta asociada es en agosto, como San Lorenzo. Pensemos que las primeras dinastías reales españolas, que son las dinastías navarra y aragonesa, tenían una especial conexión con un mito que está disfrazado detrás del Escorial, que es el mito del Santo Grial. San Lorenzo es un santo muy peculiar, es un santo de origen español que, según la leyenda áurea, es el que se encarga de recoger el Grial y traerlo hacia Huesca, la actual Huesca. ¿Qué pasó en adelante con ese Grial? No lo sabemos, pero sabemos que el Escorial lleva el nombre de San Lorenzo, quizá más por el Grial que por la efeméride de la batalla de San Quintín. El Escorial, eterno, grandioso. Para erigirlo ordené que se emplearan las técnicas más avanzadas, los métodos más perfectos. Solicité que se llamara a los más sabios maestros y puse en sus manos los mejores materiales. No reparé en gastos. Su magnitud, su majestuosidad sobrecogen a través de los siglos. En el Escorial hay toda la experiencia arquitectónica que adquiere Felipe II a lo largo de toda su vida. Herrera trabajó con unas grúas, con unos sistemas muy avanzados y consiguieron técnicamente una construcción absolutamente impecable. Ese famoso dicho de esto dura más que la obra del Escorial, realmente carece de fundamento. Entonces no había vehículos a motor, no había grúas motorizadas, no había equipos potentes para construir, fue todo a mano. Y a pesar de eso se consiguió terminar el monasterio en 21 años. Felipe II tenía el mal de piedra, en el buen sentido de la palabra, era un arquitecto en el sentido especulativo. Escorial es, podríamos decir, su autorretrato. El Escorial, el ombligo de mi mundo. Nada fue dejado al azar. Pocos entendieron y menos aún entienden su significado. Entre sus muros retumban los tópicos que nada tienen que ver con su erección. La forma de parrilla por el martirio de San Lorenzo, la conmemoración de la victoria en San Quintín, sin sentidos.
aunque basta tener ojos y oídos para descubrir la realidad. Un complejo arquitectónico, porque no es mucho más que un monasterio, de esas características tiene obligatoriamente, tiene que tener por parte de quien lo está haciendo una lectura y un carácter simbólico. Los artífices del Escorial son herederos de una larga tradición de arquitectura sacra, puesto que no hay más que medir para saber que se están utilizando los números que se han utilizado en las grandes construcciones sagradas. Se ha dicho que repite la forma de una parrilla. No es la forma de una parrilla, es el sello del Templo de Salomón en Jerusalén. Y el Escorial repite esa configuración buscando ese parentesco entre Jerusalén celeste y Jerusalén terrestre. Y como gran templo, lógicamente, quiere ser la metáfora de un orden universal. Un orden definitivo, universal, conectado con las leyes divinas. Todos los paradigmas geométricos de todas las grandes formas geométricas, en el Escorial, si hay que destacar uno, es uno de los 5 sólidos platónicos, que es el hexaedro o cubo. Esa figura cúbica la tenemos en las pinturas al fresco. Lucas Cambiaso hace el coro alto de la Basílica del Escorial. Dios está sobre esa figura cúbica que es la esencia precisamente del universo. La Kaaba de los musulmanes es un cubo, el Sancta Sanctorum del Templo de Salomón, y el Templo de Salomón es clave para entender el Escorial, era un cubo perfecto, ¿no? La famosa bóveda plana tiene que ver, claro, con todo ese espíritu del arte cúbico, etcétera, etcétera. Una bóveda espectacular, prodigiosa, que ha maravillado siempre por precisamente la técnica tan extraordinaria. En el mundo renacentista se recupera la idea de que hay 2 grandes figuras sagradas. Una es la circunferencia, el círculo, las 6 esquinas, ¿no?, están, lógicamente, en una circunferencia perfecta. Eso le genera al Escorial la presencia de un primer centro. Pero uno se da cuenta de un dato mucho más apasionante, y además es también muy evidente. Si uno se coge la fachada poniente, ¿no?, la medida, y construye con esa fachada un triángulo equilátero, la punta del triángulo equilátero, la punta superior, va a coincidir exactamente con el lugar donde está el sagrario en la basílica. El triángulo equilátero es otra de las grandes formas sagradas. En una lectura cristiana, católica, pues lógicamente es el símbolo de la Santísima Trinidad, por supuesto. Pero una lectura con un aire un poco más pagano, más antiguo, es la idea, el número idea 3, el equilibrio, el logos, la razón, la unión de los opuestos, el espíritu, la inteligencia, la diosa Atenea, muchas cosas. Es un edificio que juega a 2 bandas, como el propio rey. En el fondo, el propio edificio es la metáfora del rey. Si el rey fuera un edificio, sería el Escorial. La gran colección de libros del Escorial es un hecho curioso de la actuación intelectual del rey. En muchos países, en Francia por ejemplo, las autoridades eclesiásticas quemaban los libros prohibidos o los libros confiscados. Felipe II no, se puso a esta práctica. En enero de 1559, Roma publicó el primer catálogo de libros prohibidos. Curiosamente, en agosto de 1559, la Inquisición española publica también el primer catálogo de libros prohibidos. Si uno compara los libros de uno y otro catálogo, observa que más del 50% no coincidían. En el fondo, el Escorial es como si tuviera 2 templos. La gran basílica para la religión oficial, etc. Pero existe un segundo templo, en mi opinión, infinitamente más interesante, que es la biblioteca, ¿no? Está todo ese bellísimo programa iconográfico en el que se cuentan muchísimas cosas, ¿no? Para empezar, se cuenta
que el conocimiento es uno, es una gran sala, al cual se llega por muchas maneras, pero el conocimiento solo es uno. Del uno se pasa al dos, porque en los testeros está la filosofía y la teología como dos grandes vías, pero para llegar a ello se tiene que llegar a través del 3 del trivium y del 4 del quadrivium, las 7 artes liberales, que nos están contando no solo un programa de estudios, no, es una metáfora de la propia búsqueda del conocimiento. Una cosa está clara, Felipe II estuvo rodeado de personajes heterodoxos. Ese es el caso, por ejemplo, del padre José Sigüenza, este confesor, cronista de la vida de Felipe II y también de parte de los últimos años de Carlos V. En realidad era el discípulo favorito, predilecto, de Benito Arias Montano, que fue un personaje extraordinario dentro de la corte del rey. El gran programa iconográfico del Escorial y en especial de la biblioteca del monasterio está condicionado por las ideas de este personaje, del que existen considerables sospechas de que militó en una secta que se conocía como la familia Caritatis, la familia del amor. Es un señor vigilado por la Inquisición que tiene que dar versiones oficiales de los hechos. Lógicamente uno no hace falta que sepa mucho para entrar en esa biblioteca, ver lo que está representado y comprobar que lo que está ahí representado no se puede ni se debe representar en un templo católico contrarreformista, en una biblioteca monástica, como es el caso. No se puede. No puede haber esas figuras paganas, no puede haber esa libre interpretación, no puede haber todo ese canto a la geometría sagrada, a la inclusión de personajes tan fascinantes como los gimnosofistas, ¿no? Que intentaban averiguar las cualidades del alma del ser humano a través de los números. Me acusaron de estar obsesionado con las reliquias de los santos, la Virgen, el mismo Jesucristo. ¡Qué errados estaban! Mi ansia de reliquias fue una mirada al pasado, cuando los objetos de poder convivían con nosotros. La lanza de Longinos que mi padre, el emperador Carlos, blande en su mano en el cuadro de Tiziano. No hay obsesión, sino respeto por los saberes de la antigüedad. Pues yo creo que su relación personal con la religión va cambiando según envejece y sobre todo cuando llega la muerte, pero también yo creo que esencialmente es tan religioso como supersticioso. Felipe II, que escuchó desde niño en Centro Europa las historias de los cruzados que hablaban de la lanza que atravesó el costado de Cristo, del Santo Grial, de los objetos en definitiva que podían dar poder a una estirpe como la suya. Casi la totalidad de las reliquias que coleccionó durante su vida y que se encuentran en el Escorial son reliquias que él había comprado, conseguido fuera del país, en Alemania sobre todo, en Países Bajos y otros países. Es decir, es una de las cosas que aprendió de Europa. Que el monasterio del Escorial se convirtiera en el mayor depósito de reliquias, de restos de hombres y mujeres santos de la cristiandad, no era tampoco una casualidad. Se supone que todas esas reliquias contenían algo de la esencia divina y podían dar fuerza en un momento de necesidad al monarca y a quien estuviera a su alrededor. Felipe II, cuando se siente ya enfermo y que va a morir, se va al Escorial para morir en el Escorial. Y Felipe II es esencialmente la oruga que está dentro de precisamente ese núcleo que es el palacio en ese Jerusalén celeste. Se trasladó en un viaje penoso de varios días hasta San Lorenzo del Escorial porque él deseaba estar cerca de esos restos santos que sabían que le iban a garantizar un tránsito más benigno dentro de lo que cabe al otro mundo. Pobre hijo mío, mi heredero.
no quise aceptar lo que me contaban de su crueldad cuando era niño. Quizá no velé lo bastante por él. Se volvió loco y ya nada pudo hacerse. Su prematura muerte, tan triste, me desgarró. Me destrozó para siempre el corazón. De los focos o de los sucesos en los que se basa la leyenda negra sobre Felipe II es sobre la actitud y el comportamiento que tuvo en relación con su hijo, el príncipe Carlos. El infante don Carlos estuvo encerrado en el Alcázar de los Austria. El Alcázar de los Austria fue, claro, el centro donde se tomaban todas las decisiones del imperio. Y era tirando a bastante cutre, hasta el punto de que cuando vino Felipe V, que fue el primer Borbón, misteriosamente se quemó. Y cuando se quemó, pues se construyó el Palacio Real. Entonces, el Palacio Real ocupa el mismo lugar que antes ocupaba el Alcázar de los Austria. La muerte del infante Carlos es aún más un terrible fracaso, porque Carlos crea una situación con su conato de rebeldía que le lleva a quedar encarcelado digamos, en una custodia forzada que probablemente es la causa de su muerte. Hay pocas dudas de que don Carlos tenía graves problemas de salud mental, con muchísimos problemas, sobre todo de comportamiento. Tenía grandes problemas para controlar los impulsos. Normalmente tenemos 8 bisabuelos y don Carlos tenía 4 bisabuelos y normalmente tenemos 16 tatarabuelos y él tenía 6. Entonces ya los problemas de consanguinidad, los problemas de endogamia en la familia de los Austria, pues se empezaban a manifestar. Era un problema dinástico serio, porque Felipe II no tenía ningún otro hijo varón. Entonces es difícil de justificar que Felipe II participase de alguna forma en la eliminación física de su hijo, porque era el que tenía que heredar ese imperio, no tenía otro. Felipe III ya fue un hijo nacido del último matrimonio casi in extremis de Felipe II. Cuando estaba a punto de morir, dicen que Felipe II dijo algo así como: qué pena tener que dejar este gran imperio que hemos creado en manos de un hijo que es medio tonto. La fe guió mi existencia, pero no la fe ciega. Todas las verdades, con sus caminos a veces tortuosos, apuntan a un mismo lugar. No fui un fanático. Me acusaron de ambicionar un poder absoluto, cuando solo quise unir a los hombres bajo una única cabeza, y no la mía, destinada a desaparecer, sino la de un creador sabio y misericordioso. Carlos V invade Roma en 1527. Se proclama el líder de toda la cristiandad. El Papa queda subordinado. Cuando abdica en Bruselas, Felipe II tiene que formar esa monarquía, basándose en la idea de su padre, monarca universal. Es una idea que viene de la Edad Media, basada en la Biblia, de que algún día existirá un rey universal que guiará el cristianismo, apacentará a todos los fieles cristianos como el buen pastor que apacenta a las ovejas. Y lo que plantean el resto de poderes europeos: ¿por qué usted va a ser el monarca universal y no puede ser el rey de Francia o el rey de Portugal, por ejemplo? Porque somos los más fuertes. Podemos más que el emperador y podemos más que todos los monarcas europeos juntos. Álvaro de Bazán, el gran capitán que teníamos en ese momento en la Armada, el vencedor de Lepanto, pues muere en vísperas del ataque que se iba a lanzar a Inglaterra, pero Felipe II dice: me da igual, si Dios está conmigo. Entonces elige al duque de Medina Sidonia como capitán de su flota. Cuando iban hacia Inglaterra, se encuentran de repente a toda la armada británica, se la encuentran en Plymouth. Los marineros más experimentados se lo dicen al almirante, al duque de Medina Sidonia. Dicen: almirante, tenemos que atacar. Sin embargo, el almirante dice que no, porque él tiene órdenes, y entonces ataca por donde se supone que tenían que atacar según los planes preconcebidos. En ese momento se perdió
esa batalla que nunca llegó a darse, ¿no? Sufrieron pérdidas en la batalla, pero fueron las menos. Las mayores pérdidas se sufrieron en el intento de regresar a España. Y aquellos que pasaron por el canal de Irlanda, entre Irlanda y Escocia, Inglaterra y Gales, pues salieron mejor parados, pero los que bordearon Irlanda por la costa oeste, esos sufrieron unas tormentas terribles y dicen que 25 barcos naufragaron allí y murieron cerca de 8.000 españoles. Y no habían muerto ahogados, habían sido asesinados allí, ejecutados por los soldados de la reina de Inglaterra y también, en ocasiones, por los propios irlandeses. A Felipe II, cuando le cuentan esto, pues en el fondo cae en una pequeña depresión o una gran depresión porque de repente Dios le abandonaba. En ese momento Dios ya no estaba con él. La divina providencia le estaba castigando o porque ya no estaba a su favor o porque había hecho algo mal. Los reveses de la providencia, la derrota contra la pérfida Inglaterra y su reina Isabel, la furia de los elementos, el imperio en manos de mi último hijo Felipe. España siguió siendo fuerte durante siglos, pero Dios pareció darme la espalda. Dar la espalda al destino que soñé para la monarquía hispánica, la monarquía universal. El desastre de la Armada Invencible, la verdad es que para España tampoco supuso un desastre. Es decir, fue una frustración en las aspiraciones políticas de Felipe II, pero bueno, Felipe II siguió gobernando y además el poder naval de español se rehizo. La grandeza y las aspiraciones de los castellanos tras la conquista de Portugal y el intento de la conquista de Inglaterra no se acabó ahí. Intenta también conquistar China, en donde los castellanos han llegado al poder y se planifica una escuadra de 15.000 personas que salga de Sevilla y que, atravesando el estrecho de Magallanes, llegue a Japón. Con la ayuda de los japoneses intentaban conquistar China. Bien, la red de espionaje española era comparable por extensión y por eficacia a la CIA, al KGB y hasta el Mossad. O sea, realmente controlaban todo, podían llegar a Constantinopla. De hecho, hubo un proyecto que era incendiar la armada del turco en Constantinopla y falló por detalles absolutamente nimios, pero estuvieron muy cerca de conseguirlo y realmente controlaban el mundo y dominaban el mundo, y el peso y el nombre de España era temible en entonces. La idea de monarquía universal no iba a ser una idea utópica, sino que realmente iba a ser una idea práctica, empírica. ¿Cómo hacer un resumen de Felipe II? Muy difícil. No hay ningún político de ninguna época hasta nuestros días que pueda salir con su reputación totalmente limpia. Y con Felipe entonces siempre hay cosas que criticar, cosas que elogiar. Yo no optaría ni por un lado ni por el otro. Sin duda ninguna, Felipe II ha sido el monarca más poderoso, o por lo menos el más influyente de toda la historia. Fue un gran monarca dentro de Europa y parece mentira que haya pasado o pase con leyenda negra. Es algo contradictorio. Para mí Felipe II fue un hombre absolutamente admirable, pero lo que me despierta, aparte de muchísima admiración y muchísimo respeto, me despierta muchísima compasión. Era el responsable de conseguir una serie de cosas que las intentó, el Escorial es mucha metáfora de eso, y que al final fracasaron. No solo hay un Felipe II. Muchas veces nos hemos quedado con el Felipe II final, que es el oscuro. Felipe II creo que es un hombre profundamente desgraciado, porque está atrapado permanentemente por la pérdida y la búsqueda del amor, de personas en quien confiar, y que a partir de la primera pérdida de su madre se inicia un camino hacia la soledad, hacia la reclusión. Y quizá eso es lo que proyecta esa imagen de hombre solo, recluido, amargado y triste que nos ha llegado hasta hoy. Encontramos un Felipe II en los últimos momentos de su reinado que es un ser absolutamente patético, un anciano con ese rostro cadavérico, con prácticamente los ojos irritadísimos de no dormir, de sus absolutos insomnios, sus pesadillas, sus dolencias, y lo encontramos al final en una cámara que se está pudriendo, con llagas que ulceraban su cuerpo,
Cuentan sus confesores que el olor a podredumbre espantaba, que tenían que estar rociándolo constantemente con vinagres y sales y esencias para que se pudiera simplemente soportar el olor de Felipe II pudriéndose. Valdría la pena recordar al joven de 16 años que va al encuentro de su primera novia, que no puede esperar a verla al día de la boda y coge con un caballo, va a intentar y la ve a escondidas porque quiere ver cómo va a ser su novia. Eso me parece muy tierno y muy triste a la vez. ¿Qué quedó de él? Quedó, yo creo que una sombra inmensa, como es la del Escorial, esa figura que se pierde por un pasillo largo, que es Felipe II vestido de negro, avanzando hacia la inmortalidad. La vida, la muerte. Siempre hay un comienzo y un final. En mis últimas horas solo quedaba amargura y quizá el consuelo de haber sido siempre fiel a mí mismo. El tiempo pasa para todos. Conmigo España fue grande, sí, pero estuvo a punto de ser infinita. Después comenzó el declive. La herida estaba ahí, lista para emponzoñarse. Los españoles son grandes en la grandeza, pero ruines en la pequeñez. Ojalá mi historia les haga verse como fueron y como son, capaces de todo.